Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Hoy vamos a tocar el tema político actual y lo que nos espera. Normalmente la gente votaría por quien creíblemente le ofrezca seguridad y una economía con crecimiento y empleo. Pero ¿qué pasa cuando la economía va mal continuamente y los políticos están totalmente desprestigiados? Con 6 presidentes en 7 años, no es casual que la mayoría de los peruanos, en medio de su frustración, no confíen en nadie y no crean en nada. ¿Quién o quiénes son responsables de esta situación sin horizonte ni salida? ¿A qué se debe esta especie de muerte lenta institucional que atravesamos hace buen tiempo? Esencialmente, la democracia sirve para proteger derechos, respetar la libertad de expresión y escoger gobiernos. A continuación intentaremos averiguar si votar racionalmente para elegir un buen gobierno también alcanzaría para salir de la pobreza y desarrollarnos en un contexto donde lamentablemente la informalidad predomina en la economía y en la política. Esta noche nos acompañan Daniela Ibáñez, analista política del Centro Wiñac, José Eliche, abogado, exministro del Interior, y Omar Aguapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC. Muy buenas noches a ustedes tres. Me da mucho gusto que estén aquí. Bueno, empecemos hablando del equilibrio actual. Omar, ¿cómo caracterizarías o describirías el equilibrio político actual? Gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto estar acá con ustedes. Creo que se ha repetido ya varias veces que lo que estamos viviendo desde diciembre del año pasado es esta estabilidad precaria, donde hay una especie de acuerdo, pacto tácito entre el Congreso y el Ejecutivo para permanecer en el poder hasta el 2026, ¿no? Y que el único objetivo, el único norte de estas fuerzas políticas es hacer eso, ¿no? Llegar al 2026 en la medida de lo posible. Creo que al mismo tiempo apuntas y en tu introducción notas algo muy importante. En un panorama un poco más grande también refleja un equilibrio, una especie de status quo que favorece, que juega a favor de ciertos intereses de sectores informales e ilegales que si bien ya estaban presentes antes en el escenario político, creo que ahora están bien asentados y afirmados ahí y que van a estar opuestos a cualquier atisbo de reforma o de cambio sustantivo, ¿no? Y que incluso se favorecen de este desorden, de esta estabilidad precaria que estamos viviendo. Y a eso se contrapone, de alguna manera, la ausencia de una oposición, creo que efectiva, en las calles, en la sociedad civil, incluso hasta en los medios de comunicación, o cualquier cosa que incomode o ponga en peligro ese equilibrio, ¿no? Por el momento, creo que no hay mayor interés en estos poderes que nos están gobernando de simplemente usufructar el poder en la medida que puedan, ¿no? Hasta el tiempo, todo el tiempo que puedan. Y Daniela, ¿tú encuentras estable el equilibrio político que sirve de sustento al gobierno de Dina Boluarte? Bueno, estamos viviendo una instabilidad institucional, de todas maneras, como mencionaba Omar. Tanto el Congreso como el Ejecutivo ven en su interés quedarse mutuamente en el poder porque tenemos una situación complicada en la que Dina Boluarte no tiene un vicepresidente colchón en el caso ella saliera. Entonces, si es que Dina Boluarte sale del poder, ahí hay un vacío interpretativo sobre si el Congreso se va o no. Lo más probable, dependiendo de la interpretación legal, es que se puedan ir ambos, ¿no? Esto si algún cambio, digamos, en el Ejecutivo se diera antes del 2025. Ahora, porque recordemos que un año antes de las elecciones se convoca a elecciones y ahí el equilibrio de poder cambia, ¿no? Vimos el caso de Martín Vizcarra, una vez que él convocó a elecciones, su permanencia en el poder se vio mucho más precaria, cosa que pudo precipitarse la vacancia. Ahora, en tanto a estabilidad, es muy interesante hablar de ese término, porque creo que la discusión política que hemos tenido en los últimos años es que
alcanzar la ansiada estabilidad, ¿no? Y ahora estamos con una estabilidad entre Congreso y Ejecutivo, pero no necesariamente están los actores políticos idóneos que quisiéramos que lideren dicha estabilidad como para poder conllevar a reformas, por ejemplo, ¿no? Es una estabilidad con un status quo bastante precario, digamos, que no nos permite movernos hacia adelante. Entonces, a mi modo de ver, hablar de estabilidad es quedarse como... es como una condición capaz para poder crecer, pero no es la única, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar de que la estabilidad es tal vez quedarnos en un discurso superficial y que en realidad tendríamos que hablar de reformas más de fondo como para poder salir de la crisis actual en la cual nos encontramos ya hace algunos años. Pepe, ¿qué implicancias acarrea esta coalición de intereses ejecutivo, legislativo? Bueno, en principio es que ¿Y piensas que puede ser duradera? Bueno, en principio los intereses no están bastante claros, pero sí hay intereses. Le digo intereses como sí, subalternos, pero no están claros, ¿no? Poco cortés. En realidad, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? No tenemos partidos o buenos partidos y por lo tanto no tenemos liderazgos y no tenemos programas. Vamos improvisando en el camino, vamos tanteando. Eso es el gobierno en el Perú desde hace algunos años y ya casi un par de décadas. Ahora, la crisis en realidad, siempre hablamos de la crisis política, eventualmente de la crisis económica, pero desde hace años lo que tenemos es una crisis de seguridad jurídica y de previsibilidad. Es decir, la gente no puede, digamos, prever qué cosa va a suceder de manera estable en los próximos años y por lo tanto prepararse, por ejemplo en el caso de las empresas o en el caso también de las personas y de las familias para el futuro, porque todo puede cambiar, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar mañana. Sin duda estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Omar, que esta situación, por supuesto, genera las condiciones para que se desarrollen, digamos, una serie de actividades que tienen que ver con el delito, que tienen que ver con la corrupción, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con esta cultura de la informalidad que tenemos instalada en el Perú. Y entonces es muy difícil, digamos, visualizar, ¿no? Qué cosa es lo que se puede hacer. Y sí se puede hacer muchas cosas. El problema es que este Congreso, que está integrado por congresistas que según mi punto de vista no entienden bien qué es un parlamento, ¿no es cierto? Y estos gobiernos que hemos tenido, digamos, que han tenido que improvisar, incluyendo el gobierno en el que yo participé, ¿no? y con todo el cariño, la simpatía y afecto que le tengo a Francisco Sagasti, nosotros también tuvimos que improvisar, ¿no? 15 días antes de asumir la presidencia, Francisco Sagasti no sabía que iba a ser presidente. Y Martín Vizcarra y Pedro Castillo, bueno, desde abajo de pronto surgió y terminó como presidente de la República. Y para gobernar tú necesitas un equipo, ¿no? Y además tener la posibilidad de hacer cambios cuando estos son necesarios, porque un ministro es interpelado y censurado o porque tiene que denunciar o cualquier cosa de esas, pero sobre todo sostener de manera mínima o un programa mínimo que el país, todos los sectores puedan, digamos, entender, ¿no? Y sobre ese programa tener una cierta confianza, mínima confianza, sobre el futuro inmediato y el futuro a mediano plazo y ojalá largo plazo. O sea, tenemos un grave problema cuya solución lamentablemente no estaría o podría estar en manos de justamente el Congreso, porque se necesita legislación, ¿no? Y el Ejecutivo se necesita gestión, en fin, y esas cosas no las tenemos. Así que yo, bueno, y ya para terminar y no ocupar más tiempo en esta primera parte, ¿no? Con alguien que pretendía ser o pretende ser candidato a la presidencia de la República en una reunión que me invitaron, casi media académica, yo le dije, bueno, lo que el Perú necesita es una aplanadora. Una aplanadora, o sea, que venga con programa, con buenos liderazgos, con claridad en el mensaje, ¿no? Y con equipo para... Eso suena a empezar de cero. No, no necesariamente, porque tenemos pues una estructura donde habría que hacer ajustes, pero sobre ella tenemos que funcionar. Ese empezar de cero también es un grave error. Muchos llegan al gobierno, tanto nacional como regional, como en general, a los gobiernos subnacionales también, con la idea de hacer tabla rasa y empezar de nuevo. Eso no funciona. Las cosas, la sociedad, la economía y todo está funcionando, y sobre eso hay que gobernar, pero hay que tener las cosas claras sobre qué es lo que hay que hacer, dónde hay que hacer los ajustes, cómo hay que hacerlos, ¿no? Y cómo, digamos, supervisar la ejecución de todos esos planes. Eso es. Hay que tener un poco de cuidado con eso de empezar de cero, porque sí, es lo mismo que argumenta la izquierda radical. La Asamblea Constituyente.
arrasar con el viejo orden y empezar de cero para quedarse perpetuamente. Bueno, yo diría entonces, después de escucharlos, que estamos ante una alianza política de intereses, no explícita ni formalizada, sino más bien informal entre el Ejecutivo y el Congreso. Hablemos ahora de la informalización de la política. Daniela, esta informalización no ha ocurrido de la noche a la mañana. ¿Cómo fue cocinándose la situación tan evidenciada con Castillo y los niños? Sí, bueno, el fenómeno de la informalización en la política, el origen data de mucho tiempo atrás, ¿no? No podemos hablar de, digamos, de la crisis de los últimos 6 años y que se ha informalizado en la política, no. Un dato interesante, que estaba leyendo justamente un capítulo de un libro escrito por Steven Levitsky y Mauricio Zavaleta, es que en 1985, más o menos 97% del voto hacia el Parlamento era aglomerado por 4 partidos políticos principales, ¿no? El APRA, la Izquierda Unida, el PPC y, si mal no recuerdo, Acción Popular, ¿no? Esto era en 1985. En 1995, estos 4 partidos principales ya solamente tenían 5% del voto o 6%, algo así. Te habla de una crisis política absoluta en esos 10 años comprendidos entre 1985 y 1995. Y desde entonces no nos hemos recuperado, ¿no? Creo que capaz los partidos políticos más institucionalizados que tenemos hoy día son Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que vemos ahora, por ejemplo, su posición de dominio en la mesa directiva y además en su relación con el Ejecutivo, ¿no? Especialmente Alianza para el Progreso. Pero retrocediendo a la informalización de la política, también lo que hemos visto, por ejemplo, a partir de los 2000, es que todos los partidos que han llegado al Ejecutivo, ¿no? Y con cierta representación en el Parlamento han desaparecido en el camino, ¿no? Por ejemplo, Perú Posible con Alejandro Toledo, el APRA con Alan García, ahora perdió, bueno, la inscripción, está reducido, ¿no? En las elecciones del 2020 creo que llegaron al 6%, 5%, bastante bajo. Luego Ollantumala con el Partido Nacionalista, bueno, y PPK con su vehículo personalista de Peruanos por el Cambio, que luego cambió en absoluto, ¿no? Entonces vemos una informalización en el Parlamento. Y uno de los hitos muy importantes que ha conllevado a que la política sea aún más informal en nuestros tiempos es, a mi modo de ver, el referéndum que realizó Martín Vizcarra en el 2018. ¿No? Especialmente porque bajó las barreras de entrada a lo que era el ingreso a la política, ¿no? Por un lado, lo que fue la falta de financiamiento de partidos políticos, que se pasó de un régimen privado a un régimen enteramente público, y el problema con esto es que, dado de que el sector formal no puede involucrarse financiando la política, entra el sector informal, ¿no? Entonces esta reforma, digamos, tiene sus debilidades. Y también, por otro lado, la prohibición de la no reelección congresal, ¿no? Y la prohibición de la no reelección congresal hace que no pueda haber continuidad a través del tiempo. Alguien que adquiera experiencia en el Parlamento en estos 5 años no puede continuar por unos 5 años, unos 10 años o 15 años más, como veíamos en el pasado con algunos políticos que nos pueden gustar o no, pero tenían experiencia y a lo mejor el ciudadano podía sancionar con su voto, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, estos son algunos de los factores que han conllevado a la informalidad en la política y bueno, la informalidad en general que caracteriza a nuestro país, ¿no? Sí, pues la verdad que la informalización viene pues llena de mañas. Omar, ¿a dónde ha ido a parar la ética en la política? Esa es una buena pregunta. Pero quiero, para un poco tratar de responder a esa pregunta, a partir de lo último que mencionó Daniela, porque durante muchos años creo que vivimos pretendiendo que, sobre todo en términos económicos, había esta especie de cuerdas separadas, de que el sector formal podía funcionar de manera autónoma de lo que sucedía en la política y sobre todo de manera autónoma de lo que sucedía en el país. Hace más de varias décadas que somos un país informal y esa informalización se está pronunciando incluso más y se ha pronunciado más a raíz de la pandemia sobre todo, ¿no? Y ese crecimiento que tuvimos lamentablemente no se tradujo a una reducción de la informalidad en los últimos 20 años.
el sector formal sigue siendo muy pequeño, sigue representando al 20% quizás de la economía. Y incluso si vamos más allá, cuando vemos datas, por ejemplo, del número de empresas, creo que el 95% de las empresas en el Perú son MIPES, ¿no? O son pequeñas y medianas empresas. Y hay un nivel, y ese es un nivel que habla estamos hablando de MIPES, de personas que son, de empresas constituidas por una persona y de repente su familia, ¿no? Un nivel de informalidad que durante mucho tiempo creo que no caló o estuvo presente en sectores, en algunos partidos políticos, personajes que han estado vinculados a universidades o que han estado vinculados a sectores informales ya eran parte de partidos políticos hace 20 años. Pero creo que hoy son ya los actores principales, ¿no? En estos libros que he mencionado Daniela, de Levitsky y Zabaleta también, el rol que cumplen los partidos políticos de funcionar como guachimanes de alguna manera del sistema político, ¿no? De controlar ellos el acceso al sistema político de actores y de sectores que no deberían estar ahí. Estoy pensando sobre todo en sectores ilegales, ¿no? O con una falta de ética evidente, donde entran a la política simplemente en busca de sus beneficio personal o beneficio particular, y lo que estamos viendo bastante claramente, creo, en estos últimos años. Y esa informalización finalmente penetró y ya tomó por completo, creo, el sistema político, ¿no? Y cuando pensamos en cómo funciona la política en el Perú, es muy difícil pensar ya en términos de izquierda o de derecha, creo que ya es una categoría casi inútil. Y también sufrimos de una ausencia de tiempo atrás, de alguna especie de clivaje, ¿no? De alguna especie algún programa, alguna idea que domine, que encarrile, que le dé contenido o fuerza a una política. Lo último que nos ha dividido, creo, en los últimos 20 años ha sido fujimorismo y antifujimorismo, dentro de lo cual se puede haber agrupado ciertos partidos políticos, como de alguna manera pasó en Chile con el pinochetismo y el antipinochetismo, ¿no? Estaba por un lado las fuerzas que un poco rescataban o estaban más próximas al programa de Pinochet, y fuerzas de izquierda que tampoco miraron no pusieron tan de lado lo del gobierno de Pinochet, pero que tenía una clara orientación distinta, ¿no? Y eso tampoco lo tenemos. Y creo que es bien difícil construir algo así, construir un ideario, construir un programa político donde el 80% de la gente vive en el sector informal, ¿no? Entonces, pretender, creo, que la política sea completamente autónoma de lo que está sucediendo en la sociedad también dificulta mucho pensar en cómo solucionamos la política sin pensar en cómo afrontamos lo que también vivimos en la sociedad. La verdad que es un tema interesante, porque entonces uno se preguntaría si la informalidad es sinónimo de falta de ética o hay una nueva ética. No necesariamente. No me refiero a etiqueta, sino a ética. Y eso creo que es algo que debiera discutirse con calma. Ahora, por otro lado, siguiendo tu línea de pensamiento, Omar, mientras el país crecía en piloto automático, la institucionalidad y la meritocracia se quedaron de lado. El piloto automático ha resultado desinstitucionalizador. Luego, una especie de símil de cuerdas separadas, luego también se ha vuelto nítido el vínculo existente entre esa misma desinstitucionalización, la falta de meritocracia y la informalización de la política. Es como un combo. Entonces, estamos navegando en ese tipo de aguas, y el pronóstico no puede ser muy bueno. Ahora, cambiando un poco de tema, Pepe, un golpe de Estado parece cosa del pasado. Por allí la democracia no parece correr el riesgo de una muerte súbita, como ocurría hace décadas. Pero se podría decir que el país está en medio de un proceso de descomposición total, una especie de suerte de muerte lenta desde hace unos años. Sí, un poco siguiendo, y estoy de acuerdo con lo que han dicho Daniela y Omar, refiriéndose a cómo ha sido más o menos el proceso de desarrollo de la informalidad en la política, ¿no? Y el debilitamiento también, ¿no?, de las instituciones centrales del Estado. Siguiendo un poco esto, yo lo que creo es que es muy difícil, ¿no? Lo dije antes, ¿no?, prever lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, el piloto automático al que tú te has referido
¿no? El manejo el piloto automático se ha sustentado prácticamente en la performance del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero también es que hubo años de alto crecimiento. No, sí, claro, ¿no? Pero si no había ese manejo igual, podía suceder cualquier cosa, ¿no? Más aún en un país tan informal como el nuestro. Entonces la disciplina aplicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En lo que es el control del déficit fiscal, bueno, sacar adelante algunas inversiones importantes, etcétera, y el Banco Central de Reserva en la política monetaria creo que nos ha servido para sostener ese piloto automático. Tenemos en piloto automático, pero debajo no se construyó nada nuevo, ¿no? Y un poco recordando lo que ha dicho Daniela. Cuando cayó el muro de Berlín hubo una confusión que alcanzó no solamente al Perú, sino a todo el mundo, ¿no? Las organizaciones que eran representativas de las tendencias principales en cuanto a ideas políticas entraron en confusión, ¿no es cierto? Entonces los socialdemócratas se confundieron, los socialcristianos también, la izquierda, bueno, siempre andaba medio revuelta y dispersa, y el liberalismo un poco por ahí tratando de levantar la cabeza, ¿no? Y sus postulados principales jalados por unos y por otros, y así hemos llegado a esta situación donde no hay, digamos, claramente identificadas ideas fundamentales que animen, que la gente pueda entender y que animen a la gente a seguirlas y que a partir de ellas se construyan ofertas políticas, digamos, que empaten mejor con las necesidades del mundo actual, ¿no? Ahora el Partido Aprista, en el Partido Aprista no se habla, que yo sepa, de Haya de la Torre. O sea, el Partido Aprista empezó a cambiar con Alan García, y Alan García no dejó digamos, un marco ideológico estructurado que reemplace lo que construyó Víctor Raúl Haya de la Torre y su entorno. Y en el caso de Acción Popular, bueno, la ideología peruana y la izquierda ha seguido, digamos, dispersándose, así que no pinta bien ese panorama. Vamos a una pausa y volvemos. Omar, las democracias pueden fallar por su ineficacia para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Ciertamente, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viendo hoy en América Latina sobre todo. Y eso explica un poco el surgimiento de políticos, sobre todo de outsiders, con un discurso anti-establishment, ¿no? O sea, como que la democracia ha decepcionado y no ha entregado todo lo que prometió, ¿no? Hay una frase famosa de Raúl Alfonsín que decía que con la democracia se come, se vive, uno se cura, y creo que se le exige mucho también a la democracia, o había mucha expectativa de lo que la democracia podía entregar a la ciudadanía, y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años ha sido, sobre todo con los escándalos de corrupción, sobre todo con los problemas que hemos visto en los sistemas políticos, una gran desilusión y una gran insatisfacción con la democracia. Estas encuestas del Latinobarómetro que constantemente nos indican que hay una alta correlación en países de bajo nivel de desarrollo y satisfacción con la democracia. Estamos nosotros un poco a la cola y vemos el contraste con países como Uruguay, como Costa Rica, ¿no? Como Chile. Pero Chile ha cambiado. Y Chile, bueno, con lo que ha sucedido desde el 2019, ¿no? Pero que también era un sistema de repente un poco artrítico, anquilosado, que no lograba canalizar, que no lograba representar a la ciudadanía. Y hoy creo que es lo que estamos viendo en casos como El Salvador, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo en Argentina, que es un discurso sobre todo, más que en las propuestas creo que puedan tener, en el caso de Milei, ¿no? Que reivindique ciertas cosas, es más bien un discurso anti-casta o anti-establishment o anti todo lo que están viviendo hasta el momento, que en 30, 40 años de alternancia o lo que haya habido entre peronismo y macrismo no ha dado solución a los problemas de la gente y más bien ha creado más problemas, ahora están con hiperinflación. O el caso de El Salvador, otro gran problema que tenemos en la región, que es el tema de la seguridad, ¿no? Y de la violencia. Llega una persona con un discurso y con medidas cuestionables en términos de derechos humanos, con cierta radicalidad, y donde la gente hoy, que la gente finalmente termina reivindicando, ¿no? Y hay con cierto nivel de peligro, o en su momento lo que fue Hugo Chávez en Venezuela. También, ¿no? Hay esa tendencia hacia el populismo que puede ser peligrosa, podemos celebrar si es que
los de derecha si es de derecha, de izquierda si es de izquierda, pero finalmente lo que termina haciendo es erosionar principios democráticos, ¿no? Y creo que ese es el principal riesgo que tenemos hoy en una región que desde hace 40 años festejaba la tercera ola de la democracia, que llegaba a la región junto con España, junto con Portugal, donde finalmente salían gobiernos militares, donde finalmente disfrutábamos de los frutos de la democracia, que en Perú, creo que mencionaba Pepe hace unos momentos, vivió una época dificilísima en los 80s. La democracia realmente fue puesta a prueba y tuvo que enfrentar grandes problemas. Lo que estamos viendo en algunos países de la región, no de manera tan dramática creo en el Perú todavía, pero que no estamos tan lejos de repente, es esa insatisfacción, esa incapacidad del sistema político de dar respuestas a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía va a estar hambrienta, creo, pronto, de alguien que le prometa el jardín prometido, ¿no? El Edén. Claro, el cielo a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, una pregunta para José, que es una persona que conoce a fondo los temas congresales. Se ha eliminado la meritocracia de la administración pública, pero también de las elecciones congresales y presidenciales, ¿no? Un buen número de congresistas, por no decir la mayoría, ignoran las normas, eluden la justicia, se niegan a rendir cuentas y encima buscan lucrar. ¿Cómo pudimos llegar a este punto, José? ¿O será que tal vez recién lo notamos, pero venía ocurriendo siempre? No siempre. Bueno, yo entré a trabajar muy joven al Congreso, en esa época la Cámara de Diputados tenía 23, 24 años, ahora tengo 63. Desde entonces hasta hoy las cosas han cambiado mucho, ¿no? En ese entonces, por supuesto, ¿no? Había políticos que querían aprovecharse de la condición de parlamentarios, en este caso, ¿no? Pero los partidos, ¿no? Ponían orden. Los partidos cuidaban su prestigio porque entendían los líderes de los partidos que su supervivencia política dependía de, digamos, de cómo la población los estimaba. Entonces, había control, yo lo he vivido, yo he visto cómo controlaban. Conforme seguí trabajando en el Congreso y ya tuve cargos, digamos, de altos cargos en el Congreso, entonces estaba más cerca de los líderes de los partidos y vi, digamos, de manera más clara, ¿no?, lo fuerte e importante que era ese control. Eso no hay ahora. No hay quien ponga orden en este Congreso, porque los grupos parlamentarios está fraccionado en 13. O sea, si tú quieres debilitar un parlamento, lo fraccionas y ya está, debilitado completamente, ¿no? Órganos importantes en un parlamento son los grupos parlamentarios, si no, no puedes construir una agenda. Pero ojalá esos grupos parlamentarios, además, ¿no?, sintonizaran con las organizaciones políticas de las que provienen sus integrantes, pero no es así, porque afuera hay una cosa, adentro hay otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, pero además, bueno, a esto se ha sumado pues el tema de, ¿no?, que creo que tú recordaste, Daniela, de la eliminación pues de la reelección, por ejemplo, ¿no? Un gravísimo error, o sea, no puedes hacer carrera política, ¿no? Bueno, ahora igual, no podrías hacerla con este esquema de organizaciones políticas, es muy difícil. Entonces, no se puede, el Parlamento en realidad, bueno, hay un tema que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Omar, y que al final también tiene que ver con el Parlamento, que es el tema de la democracia, ¿no? O sea, la gente quiere saber por qué es útil la democracia. Nosotros quizás creemos que lo sabemos, pero otras personas no lo entienden bien, ¿no? Por más que participen, los obligan a ir a las PASO peruanas, a las elecciones generales, y van y votan más o menos presionados y por lugares comunes, o sea, por eslogans y demás, no porque le dijo el vecino, el pariente, lo que sea, pero no porque hay un compromiso, porque han entendido algo. Y es que, digamos, para simplificar la idea, la política, pues, bueno, desde la academia a veces es visualizada pues como la lucha por el poder en términos prácticos y la ciencia del poder cuando se trata de estudiar la política, ¿no? Pero yo creo que deberíamos preguntarnos nuevamente, hacernos la gran pregunta por el ser de la política e imaginar un escenario en que estamos frente a frente todos los ciudadanos, cosa que es imposible, pero es solamente para traer la idea acá, ¿no? Y preguntarnos, bueno, ciudadanas y ciudadanos, a ver, ¿cómo nos organizamos para vivir bien? De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Lo que pasa es que también ocurre, por ejemplo, con quienes entran a ejercer cargos públicos de congresistas, de alcaldes, de presidentes, ministros, lo que sea, que llegan al Estado, por ejemplo, un presidente, llegan al Estado, ¿ya?, y asumen que el Estado es así y que no cambia generalmente, ¿no?
y más o menos se ajustan a cómo es la estructura y la dinámica del Estado y desde ahí tratan de hacer un gobierno. No, una vez yo le dije a un presidente que recién había entrado a ser presidente, elegido en elecciones generales, que me preguntó, los primeros días me preguntó, bueno, yo puedo hacer esto, bueno, señor presidente, usted puede hacer lo que quiera, siempre que lo haga dentro de la Constitución y de la ley, pero usted haga las cosas de acuerdo a su plan. Si usted cree que 18 ministerios es mucho, pues redúzcalo a 12, o si cree que son pocos, pues aumente a 30 ministerios, no sé, según su plan. Lo importante es que usted sepa qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y que esto la gente lo comparta para que usted tenga apoyo, eso le dije, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos, ¿no?, hacer cosas, pero hay que reestructurarnos. No estoy hablando pues de una tabla rasa para empezar de nuevo, ¿no? Con una asamblea constituyente, por ejemplo, no arregla nada absolutamente. Con esta constitución se puede organizar un gobierno un poco más inclinado hacia el socialismo, como también liberal y hacia la derecha. O sea, es cuestión de gestión, es cuestión de programarse. Bueno, hablemos ahora un poco de partidos políticos y movimientos regionales. Daniela, ¿por qué cayeron en desgracia los partidos políticos nacionales? ¿Será que son cosas del pasado, medio vintage? Digamos, oradores de plazuela, mítines, eso parece que ya no impresiona a nadie. Sí, es interesante. Yo creo que, bueno, se trata también de una dificultad endémica que viven los partidos políticos, o sea, de manera organizacional también, un poco lo que mencionaba, los incentivos para entrar al poder o las reglas del juego para entrar al poder, tal vez no hace muy difícil, digamos, que los partidos políticos ahorita se organicen como para entrar al poder. Un ejemplo de ello, y que es interesante si comparamos, por ejemplo, las elecciones nacionales con las elecciones regionales municipales, es que vemos escenarios completamente distintos, ¿no? El año pasado, exactamente hace un año, cuando vivimos las elecciones municipales y regionales, nosotros sacamos algunos datos desde el Centro Buñac de cuál es la oferta política, ¿no?, de partidos políticos versus movimientos regionales. Y lo que encontramos es que la oferta de movimientos regionales es 10 veces mayor a la de partidos políticos. Y además la afiliación hacia los movimientos regionales en el sector juvenil es mucho mayor que hacia los partidos políticos. Y además, a través de los años, históricamente, entre 60 y el 80% de las regiones son ganadas por movimientos regionales. Entonces, digamos, si es que los movimientos regionales tuvieran esa posibilidad, ¿no?, de competir en las elecciones nacionales, tal vez veríamos un escenario distinto, pero en la práctica lo vemos porque, por ejemplo, partidos como Alianza por el Progreso, Acción Popular, inclusive Somos Perú, son más partidos clientelares más que nada. Inclusive, bueno, Acción Popular siendo un caso distinto al de Alianza por el Progreso porque tiene como que facciones ideológicas. Alianza por el Progreso no tiene ningún tipo de facción y Somos Perú menos aún, ¿no? Pero son pocos además los partidos políticos que pueden competir en ambas arenas, ¿no? Me parece muy interesante el fenómeno del fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Que el fujimorismo compite para las elecciones nacionales, pero no compite para las elecciones regionales en el sentido de que ganan muy poco en las elecciones regionales y a través del tiempo eso ha ido disminuyendo. Y ves, por ejemplo, que Fuerza Popular es el partido el más cohesionado en el Parlamento, ¿no? Nosotros sacamos un índice de cohesión en el voto legislativo a partir de la salida de Pedro Castillo y la entrada de Dina Boluarte hasta julio, y vemos que Fuerza Popular es el partido que vota de manera más disciplinada, ¿no? Fuerza Popular y Avanza País. Entonces se da este fenómeno, ¿no?, entre partidos políticos, movimientos regionales, que además agrega la informalización de la política. Ahora, abundando, Pepe o José, en lo que acaba de señalar Daniela, ¿por qué los movimientos regionales no trascienden el ámbito subnacional? Bueno, porque en principio quizás no les interese, ¿no? Están bien ahí en su ámbito regional, ¿no? Porque el fin puede ser eso. Y ahí también tenemos este fenómeno pues de los intereses que no conocemos, lo que hay debajo, negocios y cosas y demás. Me parece muy importante la anotación a propósito de Daniela sobre el tema de la cohesión y la coherencia de los grupos. En efecto, Fuerza Popular es el grupo que muestra más cohesión, ¿no? Y es un ejemplo, curiosamente, de cómo deberían ser todos los grupos parlamentarios, y se mantiene así en el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, pero regresando al tema de los movimientos regionales frente a los nacionales, este es un fenómeno que se inició pues hace muchos años, cuando se abrió la posibilidad de que los movimientos regionales pues postulen para las elecciones de los órganos de carácter regional y también local. Y no se hizo nada, o sea, no se ajustaron las reglas para favorecer el fortalecimiento de las organizaciones nacionales o poner límites, digamos, al crecimiento de las organizaciones regionales. A veces la idea de una democracia, digamos, en términos un poco exagerados, nos ha hecho daño al final, porque el país no necesariamente en todo momento ha estado preparado para ampliar, digamos, el ámbito democrático. Por ejemplo, con la Constitución del 93, quizás como una de las justificaciones frente al embate que recibió, digamos, a las críticas que recibió el Perú por el autogolpe del 5 de abril de 1992, entre otras cosas, incorporaron casi todos los procedimientos de la democracia directa. O sea, miren, casi todos. Nosotros tenemos todos los procedimientos, ¿no? O sea, debíamos ser pues, mejor que Suiza, pero resulta pues que una sociedad tiene que estar preparada para eso, ¿no? Y hay instituciones que se forman digamos, en la dinámica, en la vida política de un país, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de sistemas de gobierno, se habla de sistema parlamentario, sistema presidencial, ¿no? Y de Francia se dice que es un gobierno mixto, pero nadie ve que en Francia esa mixtura no es, digamos, el resultado, ¿no?, de la inclusión de manera crítica en la historia política francesa de instituciones parlamentarias y presidenciales, sino que hay un modelo francés, ¿no?, que uno lo entiende cuando estudia la historia política de Francia. En el Perú eso no se ha hecho. Nosotros lo que tenemos es, hemos tenido es un traslado crítico de instituciones foráneas, ¿no? Tenemos un sistema de gobierno que es mixto, ¿no?, y que es una mezcla de instituciones del modelo parlamentario y del modelo presidencial. Siempre fue un presidencialismo y con la Constitución del 93 se parlamentarizó, pero nuestros políticos no lo entienden, porque no hay órganos intermediarios que formen a esos políticos, que entiendan las instituciones y entiendan también o concluyan, digamos, de manera adecuada qué cosa es lo que hay que cambiar. O sea que eso nos pasa por copiar y pegar. Sí, totalmente. Bueno, Omar, ¿en qué han devenido los partidos políticos? Creo que hay entre una mezcla de vehículos personalistas, que mencionaba Daniel el caso de un poco de Alianza para el Progreso, donde muchas de las cosas que se deciden ahí con un carácter clientelar, pero mucho se decide en torno a la figura nacional de César Acuña. Hay y partidos que ya creo que son sobre todo, creo yo, vehículos más clientelares, ¿no?, como sería Somos Perú, que ofrecen todavía el poder de una marca, que es lo que tienen, ¿no? Somos Perú y Acción Popular, sobre todo pensando fuera de Lima, que ofrecen ese atractivo, que tienen ese atractivo frente a la alternativa de otros partidos o frente a la alternativa de movimientos regionales, ¿no? Y creo que explica un poco todavía la presencia de algunos. Esperaríamos, todavía está en vista, creo que no sé si ya está formalizada la inscripción de la APRA y del PPC. Sí, creo que sí. ¿Ya están? El APRA cumple 100 años el próximo año, o sea que espero que en su centenario regresen de repente rejuvenecidos. No sé si seguirán hablando allá de la Torre, pero son 100 años, ¿no?, de un partido político, no es poca cosa. Y deberían ser un poco lo que eran antes, ¿no? No sé si ya los tiempos modernos están para eso, no sé si las nuevas costumbres. Yo siempre hablo con mis estudiantes un poco del caso de cómo el APRA funcionaba en torno un poco a la Casa del Pueblo, su local de Alfonso Ugarte, pero tiene también sus locales distritales donde te puedes ir a comer un menú, a cortar el pelo, a tener clases de oratoria, a debatir, a de repente tener clases adicionales, ¿no? De repente hay una cancha de fulbito, no sé, un espacio de socialización, ¿no?, donde se van discutiendo, donde te vas formando y donde se van discutiendo ideas de fondo. Y como bien dice Pepe, el gran problema que tuvimos a partir con el retorno un poco en el 2001, ¿no?, con estos ímpetus que se dieron con ganas de reformar muchas cosas tras la caída de Fujimori, que se puso la ley de descentralización, se puso la ley de participación ciudadana, se puso la ley de partidos políticos, se quiso hacer muchas cosas a la vez. Hay un texto bastante interesante de Alberto Vergara de hace muchos años que hablaba del choque de los ideales. Quisimos hacer todo a la vez, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy, en estos momentos, ya creo que hay poca esperanza de que la descentralización sea una cuestión de tiempo. Creo que ya la gente ha visto que eso no ha funcionado como experimento.
que la ley de partidos políticos ha terminado debilitando en cuanto los pone en una situación de desventaja a nivel nacional contra movimientos regionales y organizaciones políticas de alcance local, que la ley de participación ciudadana no ha realmente permitido una mayor participación. Habrá que ver estudios más recientes, pero por ejemplo, toda esta idea del presupuesto participativo, ¿no? Y pensando en la ley de descentralización, el tema del canon, creo que se quisieron hacer muchas cosas. Y el balance hoy, más de 20 años después, es que no solo hubo un choque entre ellas, y que no, muchas de esas propuestas e instituciones que nos han estado formando, gobernando, por no mencionar estos implantes institucionales que hemos tenido a lo largo de los años, han creado una especie de Frankenstein, ¿no? Donde no es posible realmente darle una chance a un elenco político para que se desarrolle y se institucionalice, ¿no? Creo que eso es un poco uno de los dramas que estamos viviendo hoy. Claro, creo que en el Perú pues tenemos esta manía por creer que con normativa se va a resolver algún problema. Y el caso de la gestión pública es pues clamoroso. Daniel, en un par de minutos, ¿cómo se llenó el vacío dejado por los partidos políticos? ¿Quién lo ocupa? ¿Cómo se ha desarrollado eso? Creo que es difícil hablar de que alguien haya ocupado su espacio realmente, ¿no? Especialmente por lo que se hablaba de... Porque no hay partidos políticos que proyecten o que tengan realmente una agenda más bien o una ideología que proyecten a la ciudadanía. Tendríamos que estudiar el efecto, ¿no? Pero lo que vemos es que en paralelo a que los partidos políticos, digamos, no tienen ideología o son más que nada partidos clientelares, también vemos una ciudadanía cada vez más apolítica, cada vez menos interesada en política, y vemos estos dos procesos en paralelo. Tendríamos que estudiar si es que estas dos cosas se relacionan. A mi modo de ver, seguramente tienen algo que ver, porque generalmente cuando uno ve la representación nacional uno puede ubicar por quién vota y ver cuál es el programa, y como uno está votando más bien no en base a ideas, sino en base a quién me cae mejor o en base a quién me simpatiza más, entonces se deterioran ambas cosas, ¿no? Porque lo que nosotros vimos, ¿no?, en una encuesta que hicimos, encargamos de Centro Buñac, es que más o menos 50% de la población no se sabe ubicar ideológicamente. En el restante 50%, este 50% dice no saber qué es izquierda o derecha. En el restante 50%, un 25% dice que no se identifica ni de izquierda ni de derecha, y el restante 25% se polariza muchísimo, ¿no? O entre izquierda y derecha. Entonces, realmente hablar de partidos políticos, digamos, con una agenda programática o con una ciudadanía con ideas muy claras sobre lo que quiere la política, es difícil, y creo que es un ciclo, digamos, que se desvirtúa constantemente. Bueno, gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Resumiendo un poco lo que hemos venido conversando, yo diría que el proyecto progresista impulsado por Paniagua fracasó, y por ejemplo, pieza fundamental de ese proceso que continuó con Toledo fue la descentralización. Pero ustedes hacen análisis político y yo quiero introducir el tema económico. En la práctica, el presupuesto descentralizado, que hoy día va 2/3 del presupuesto de obras a regiones y gobiernos locales, 40% del presupuesto total de obras va a gobiernos locales. Ha cambiado pues la faz de la tierra. Antiguamente, los partidos políticos nacionales llegaban a las regiones y a los departamentos porque enrolaban a los notables que venían al Congreso a conseguir su pedazo de torta presupuestal, si no, no había manera. Por eso el APRA y Acción Popular sobre todo desarrollaron una vasta red nacional. Pero eso se acabó porque ahora te llega la transferencia por las redes. Y encima es el negocio de la vida de los alcaldes y los gobernadores. Entonces, económicamente, los partidos políticos nacionales terminaron hechos puré y se han desdibujado. Y encima no controlan ni la agenda de sus propios representantes. En cambio, la política regional y municipal ha sido capturada por oportunistas dedicados al saqueo. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, en suma, la descentralización del presupuesto borró a los partidos nacionales.
Y por otro lado, la legislación electoral no permite que un movimiento regional participe a escala nacional. O sea, no hay movilidad ascendente de las regiones al país, ni descendente de los partidos nacionales a las regiones. O sea, no hay movilidad. O sea, ¿cómo no vamos a estar paralizados? O sea, ahí hay un intríngulis tremendo. Omar, hablemos ahora de lo que nos espera al 2026. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Serán posibles alianzas electorales? ¿O seguiremos con una polarización extrema y desapareció para siempre el centro político? Es una excelente pregunta. Mucho va a pasar, mucho de lo que suceda va a estar, creo, también marcado por lo que suceda en los próximos 2 o 3 años, en lo que nos queda en llegar al 2026. Creo que hay fuerzas políticas expectantes y con cierto capital político como para cosechar un poco lo que se está jugando en esa elección. Yo hubiese pensado, y uno diría que después de lo que pasó con Pedro Castillo, incluso y su autogolpe fallido, la izquierda debería estar fuera de juego, básicamente, pero la vemos ahí, y las banderas creo que si bien de un cambio radical, de una asamblea constituyente, están un poco más, han disminuido en intensidad, va a ser siempre parte de la agenda, ¿no? Lo interesante va a ser cómo, hace un rato mencioné que es inútil hablar de izquierdas y de derechas, pero cómo más o menos este bloque democrático que está hoy en el Congreso, que es autodenominado bloque democrático, pero que más o menos identificamos como fuerzas que defienden la continuidad, el status quo, ¿no? En el Perú, cómo llegan y cómo se articulan en torno a esa elección, ¿no? Creo que va a ser clave pensar en alguna especie de alianza. No deberían repetir el error del 2021 de ir cada uno por su lado, sobre todo porque yo creo que es una consigna, es un modelo que todavía tiene el apoyo de la mayoría de la población, ¿no? Creo que el discurso de cambio radical y el discurso de Asamblea Constituyente no es mayoritario en el Perú. Yo creo que mucha gente se ha beneficiado bastante en los últimos 20 años, estamos sufriendo mucho y eso también va a marcar lo que pasa en el 2026. Vamos a ver si es que estos malos años nos afectan o no. Si es que no logramos revertir un poco estos meses de recesión, eso también puede marcar un poco la agenda de esa elección. Pero como te decía, como les comentaba, yo creo que no veo entre la mayoría de la población un propósito de hacer tabla rasa, y va a ser muy importante cómo se enfoca, cómo se canaliza, cómo se transmite, cómo se concreta una fuerza política que logre defender eso, ¿no? Que logre defender la idea de que hemos hecho algo, pero que falta mucho todavía por delante, sin necesidad de este complejo adánico que hay en muchos países, ¿no? De empezar de nuevo. Curioso porque ganó Castillo, ¿no? No tenía muchos atributos como los que un votante debería esperar. Bueno, básicamente entonces tenemos gente sin ninguna preparación tentando la presidencia, porque saben que con un poco de suerte pasan a la segunda vuelta y la hacen. José, con 24 partidos inscritos, que mayormente pueden ser cascarones, buenas marcas, mini partidos, partidos empresa o vientres de alquiler, y 78 movimientos regionales inscritos. ¿Qué reforma electoral cabría hacer? ¿O ya es muy tarde para remediarlo? Parece que es muy tarde y el problema es que esa reforma tiene que ser aprobada en el Congreso y nada menos que a nivel de ley orgánica, o sea que es muy difícil. Digamos, de alguna manera me da cierta esperanza, no porque necesariamente vaya a ser la solución, que el APRA y partidos como el APRA y el PPC reingresen formalmente otra vez al escenario político. También me llena de ilusión que se haya creado, yo no los conozco bien, o que se haya inscrito un primer partido liberal en la historia del Perú prácticamente, no formalmente. Entonces eso podría cambiar un poco el escenario. No sé qué tanto, porque lo que se ha instalado ya es muy difícil de romper, muy difícil de transformar, ¿no? Esos intereses oscuros que hay debajo, que no los conocemos bien y que pueden ser, digamos, en algunos casos podrían estar lindando o asociados a actividades delictivas, es muy difícil controlarlo, ¿no? Pero yo creo que, y repito lo que dije quizás al inicio, que lo que le dije a uno de los quizás futuros candidatos a la presidencia de la República en una reunión académica, le dije, bueno, yo creo que lo que el Perú necesita es una tabla rasa, perdón, una aplanadora, ¿no?
Una aplanadora con ideas claras, con programas claros, con líderes, ¿no? Con funcionarios con funcionarios principales ya más o menos identificados y con recambios. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, no sé si es pedir mucho, pero sí, yo creo que por ahí pueden surgir. Por ejemplo, yo me lleno de esperanza cuando veo a los jóvenes que no todos piensan igual, que están en el Parlamento, que creo que se pueden salvar, ¿no? Que ya han tenido esa experiencia, que tienen ideas claras. Ojalá entraran en un proceso que ya no hay mucho tiempo para que esto se arme, pero podría armarse en los próximos años, ¿no? Algún tipo, digamos, de organización o frente que sea capaz de sacar al país de la situación en la que se encuentra. Por otro lado, con relación a la gente, ¿por qué vota por opciones? Por ejemplo, en el caso de Castillo, ¿no? Es que quien no tiene nada que perder, pues vota más o menos por lo que viene primero. Tenemos que construir las bases de un país donde la gente sepa que si no vota bien va a perder mucho. Pero quien no tiene que perder, quien está trabajando hoy para comer mañana, ¿no? y para tener su sustento para mañana con la justa, pues digamos, no ve el futuro más claro y no siente eso que significa, digamos, todo lo que voy a perder si este señor nos gobierna o este otro señor nos gobierna, ¿no? Y Daniela, continuando con este enfoque, ¿cómo vota el peruano común? ¿Cómo decide su voto? Creo que, como habíamos mencionado anteriormente, como había mencionado anteriormente, hay pocas personas que votan en base a ideologías, porque muchas personas ya no saben qué es derecha, izquierda, y además los partidos políticos no reflejan eso. Y además, las encuestas de opinión nos dicen ya en épocas electorales que las personas deciden su voto más que nada en la cola de votación o una semana antes. Entonces el voto se da de manera poco premeditada y creo que tiene que ver algo con lo que dice José, es que las personas quieren, digamos, están muy preocupadas por salir adelante el día a día, como para preocuparse también en el ámbito político, que además ven que tienen muy poca incidencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿por qué estaría descendiendo el nivel de movilización social? Por ejemplo, si es que la mayoría quiere adelanto de elecciones o la mayoría quiere cambios, algún tipo de cambio, ¿no? Por eso de alguna manera se votó por Castillo, porque no vamos a negar la realidad. O sea, las personas quieren un cambio, pero sí quieren un cambio dentro de la ley. Eso es lo que dicen las encuestas. ¿Por qué las personas no se movilizan? Y además tal vez por qué las personas no están, digamos, premeditando tanto su voto, es porque no ven de que pueden hacer una incidencia en la política, ¿no? Lo vemos ahora, por ejemplo, con todos los desarrollos que hay en el Congreso, digamos, cosas que están sucediendo con el Ejecutivo. Las personas ven que, digamos, no pueden incidir directamente en la política, entonces, ¿para qué van a premeditar su voto si igualmente el curso de las cosas va a tomar... va a irse, digamos, a diferencia a su voluntad, ¿no? Ahora también se está hablando de la discusión hacia el 2026, ¿no? ¿Cómo votaría alguien hacia el 2026? Creo que acá un factor crucial es cómo va a sopesar la ciudadanía, digamos, en tanto la memoria histórica de lo que podría ser el reciente golpe de Estado de Pedro Castillo y además el rechazo hacia Dina Boluarte, ¿no? Y dependiendo de qué tanto se recuerden estos dos gobiernos, es importante cómo va a votar la ciudadanía, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Dina Boluarte, el rechazo, digamos, pareciera ser más el rechazo de Dina Boluarte en este momento que el rechazo hacia el golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿no? Y además, siendo un golpe de Estado que ocurrió en muy pocas horas, el recuerdo es muy efímero, ¿no? Entonces, y el recuerdo, digamos, es bastante nebuloso porque sucedieron tantos cambios, sucedieron tantos escándalos, que digamos que es difícil para el ciudadano extremadamente, a diferencia de la persona extremadamente politizada, recordar todos los sucesos, ¿no? Y de esta manera puede incidir el voto hacia el 2026, ¿no? Porque, por ejemplo, a Dina Boluarte se le asocia con la derecha política, ¿no? Y a la medida de que la derecha política no se desvincule del gobierno de Dina Boluarte, podría ser debilitada hacia el 2026. Y por el contrario, si la derecha política hace memoria histórica constante del gobierno de Pedro Castillo, por lo contrario, la izquierda podría ser debilitada, ¿no? Entonces yo creo que esos dos factores pesan muchísimo hacia lo que podría ser el 2026. Bueno, para ir cerrando, le quería pedir a José y a Omar que nos digan unas palabras de balance general de lo que hemos conversado.
Bueno, en principio yo creo que coincidimos en muchos aspectos. Yo creo que hay esperanza, que se pueden hacer cosas todavía, pero digamos hay que encontrar quién las va a hacer, ¿no? Y cómo las va a hacer. Yo quiero decir algo quizás diferente. Haber participado en esta conversación con estos dos jóvenes espectaculares en sus análisis, ¿no? Y en su forma como ven los problemas de la política del Perú, también me llena de esperanza, ¿no? Y a eso me refería cuando hablaba también de los congresistas, que son jóvenes, que tienen sus ideas claras, aunque diferentes entre ellos, ¿no? Algunos son medio radicales, pero igual están ahí, se pueden salvar. Y eso que creo que es lo que necesita el Perú, ¿no? Y entender, ¿no? Que la gente tiene que sentir que tiene algo que perder, ¿no? Para que se haga de las ideas, de los programas, para que siga líderes, ¿no? Y para que crea que es posible una sociedad mejor, ¿no? Con un patrón ético distinto, con nuevos referentes morales, ¿no es cierto? Y sobre todo pues con una idea clara de que la democracia no se trata solamente de abrir espacios, sino de constantemente preguntarnos y repreguntarnos, bueno, amigas, amigos, hermanos, hermanas, cómo nos organizamos para vivir bien. Podemos hacerlo, acá tenemos un territorio, tenemos una experiencia, tenemos ganas y también tenemos necesidades, así que sí es posible. Voy por ahí también, creo que lo más importante va a ser al final no tanto las reglas, no tanto las instituciones, sino también las personas, y creo que eso lo que estamos viendo hoy un poco es que si no están las personas que realmente están comprometidas con ello, va a ser bien difícil que, aunque tengamos las mejores instituciones o reglas, tengamos resultados distintos, ¿no? Y coincido con Pepe en el sentido de que existe gente que está dispuesta a comprarse el pleito. Lo que tenemos que asegurarnos es que estén un poco los incentivos para asegurar la participación de gente valiosa en la política. Tenemos gente valiosa en el Congreso, tenemos gente también no tan valiosa, pero hay gente valiosa en el Congreso. Conversábamos hace un momento antes de entrar también de programas de jóvenes, y también tenemos que pensar en lo que está sucediendo fuera de Lima, ¿no? En cómo asegurar que la política nacional realmente incluya a jóvenes de todo el país. Y asegurar que tengan los incentivos para seguir participando y que no tengan una experiencia negativa para que digan, no, de acá me voy mejor y no continúo, ¿no? Y eso un poco lo veo también en los estudiantes de la carrera en la universidad. Creo que en la misma universidad veo un poco eso, y eso también me da un poco de esperanza, de ver esa insatisfacción y ganas de cambiar las cosas. A mí me gustaría ser igual de optimista que Omar y que Pepe. Pero viéndolo desde una perspectiva de alguien que, bueno, yo en realidad hace 3 años hago análisis político y comento acerca de la política. Creo que hay un problema aquí fundamental, ¿no? Es que vemos, digamos, muy pocos incentivos a que hacia los jóvenes ingresen a la política, porque los costos son más altos que los beneficios. En el sentido de que muchas trabas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué partido político ingresar? Si es que, por ejemplo, sin vender su alma en algún sentido, si es que una vez uno ingresa al poder, si es que va a poder permanecer dentro del mismo partido. También el escrutinio que hay a nivel mediático, que me parece muy importante que haya un escrutinio a nivel mediático hacia el poder, pero creo que cada vez más, lamentablemente, los costos para entrar a la política están ahí, ¿no? A mí me gustaría poder pensar que hay muchos jóvenes, digamos, que van a ingresar asumiendo esos costos. Creo que es importante que eso se haga, pero creo que, y eso es algo importante también, que es que tenemos que recobrar lo que es la confianza interpersonal, porque las encuestas nos dicen, Omar, por ejemplo, mencionaba el Latinobarómetro, que la confianza interpersonal en el Perú es muy baja. Entonces, si es que uno no tiene confianza en su vecino, si es que tenemos inseguridad, si es que uno no tiene confianza con las personas con las que trabaja, ¿cómo va a tener confianza, digamos, con miles de personas en un partido político, o ingresar a un parlamento con diferentes visiones ideológicas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que partir de una posición de decir, claro, hay muchos costos para ingresar a la política. ¿Cómo hacemos para cambiar eso de manera más práctica, ¿no? Hablar seriamente de reformas políticas, porque si es que nos quedamos en el discurso de status quo, también especialmente de quienes se identifican con el espectro político de la derecha, por ejemplo, creo que eso puede ser muy perjudicial. Bueno, para terminar, un balance, agregándole otros componentes, y concuerdo que la participación de ciudadanos que tengan una nueva visión de cómo hacer las cosas para salir de los problemas que enfrentamos es clave.
pero en general el país corre un gran riesgo en este momento por la descomposición social, el estancamiento económico, el debilitamiento institucional y la incapacidad de gestión. Es un proceso que lleva años en curso y nos puede conducir al totalitarismo y la captura del poder por grupos que, con una nueva constitución refundacional, implantarían el modelo socialista que ha fracasado en varios países de Latinoamérica. Ese es el riesgo que enfrentamos. Y esta debacle institucional, la antimeritocracia y la nula gestión del gasto público, más la informalización de la política, son componentes esenciales del modelo de saqueo que se ha adoptado en el país. Esto hay que abrir los ojos y verlo. Están saqueando al país en los gobiernos regionales y locales. El presupuesto es un festín y eso ocurre a vista y paciencia de todos los ciudadanos. Pero el gobierno puede hacer algo al respecto, por ejemplo, ponerse a gobernar, cambiar de rumbo para generar confianza, atraer inversión privada, reactivar la economía y volver a crecer para superar el riesgo de perder el país en manos de los enemigos del mercado y de las libertades. Creo que estamos enfrentando un escenario de ese tipo, pero soy optimista que vamos a salir del problema. Muchas gracias a ustedes tres. Ha sido muy grato conversar con ustedes. Buenas noches.